Mis padres me prometieron un apartamento pero se lo dieron a mi hermano. Recuerdo con claridad el día que mis padres me mostraron el apartamento por primera vez. Aún no estaba terminado, apenas eran paredes grises y piso sin pulir, pero para mí, era el símbolo de todo lo que había soñado: independencia, estabilidad y, sobre todo, el reconocimiento de mi esfuerzo. Este será tuyo cuando esté listo, me dijo mi madre, dándome una palmada en la espalda como si acabara de graduarme de algo importante. Para que empieces tu vida sin preocupaciones, agregó mi padre, con una sonrisa orgullosa. Yo tenía 27 años, trabajaba tiempo completo y ahorraba cada centavo, incluso me negaba vacaciones o cenas fuera, solo para ayudar con los gastos del lugar. Ellos me habían dado esa oportunidad, y yo me sentía afortunado. Durante los siguientes meses invertí más de lo que debía. Pinté las paredes, ayudé a instalar los muebles, aporté dinero para la cocina, e incluso firmé documentos que ni leí del todo, confiando en que lo hacíamos en familia. Puse parte de mis ahorros porque, al final, todo eso sería mío. Esa fue la promesa. Y yo, ingenuamente, la creí. Lo más absurdo es que ni siquiera pedí el apartamento. Fue idea de ellos. Mi hermano ya tenía su vida hecha, estaba casado, con 2 hijos y una casa al otro lado de la ciudad. Siempre fue el hijo brillante, el que tenía carisma y sabía cómo ganarse el cariño de todos. Yo, en cambio, era el que trabajaba en silencio, el que no molestaba, el que simplemente estaba. Durante años sentí que vivía a su sombra, pero el día que me entregaron las llaves del apartamento, aunque aún no podía habitarlo del todo, sentí que, por fin, algo era solo para mí. Mis amigos me felicitaron. Qué suerte tener padres así, me decían. Y yo asentía, con una mezcla de orgullo y alivio. Me creí bendecido. Durante las tardes, cuando pasaba por ahí para revisar los avances o planear cómo acomodaría mis libros, soñaba despierto. Un escritorio en la esquina, una planta en la ventana, el olor del café por las mañanas y el silencio de tener mi propio espacio. Jamás se me ocurrió que ese sueño podría transformarse en una pesadilla. Las primeras grietas en mi ilusión no fueron físicas. No se trataba de humedad en las paredes ni de problemas estructurales. Eran miradas, frases lanzadas al aire, cambios de tono. Cosas como tu hermano está pasando por un mal momento, o solo sería por unas semanas. Yo no lo sabía, pero el hogar que me prometieron ya no me pertenecía. Y lo peor es que serían mis propios padres quienes empezarían a alejarme de él, con la misma suavidad con la que alguna vez me lo ofrecieron. Recibí la llamada una tarde de domingo, justo después de haber pasado por el apartamento para medir el espacio donde iría el sofá. Mi madre tenía esa voz que usaba cuando iba a pedirme algo que sabía que no me gustaría. Esa voz suave, cargada de manipulación disfrazada de dulzura. Tu hermano está teniendo algunos problemas, comenzó, sin darme tiempo a saludar. La casa donde vive con Lorena está llena de humedad y los niños se están enfermando. No tienen a dónde ir, y bueno, tú todavía no te mudas al apartamento. ¿Verdad? Me quedé callado unos segundos. Sí, aún no vivía allí, pero ya había pagado varias cosas y tenía mis planes en marcha. No entendía por qué eso era relevante. ¿Y qué estás pensando? Le pregunté con cautela. Que se queden allí un par de meses hasta que resuelvan su situación. Solo eso. Temporal. La palabra temporal resonó como un eco frío en mi estómago. Cuando colgué, sentí una punzada de incomodidad. Llamé a mi papá, esperando que él tuviera una visión más lógica, pero repitió lo mismo: solo será un tiempo, hijo. Es familia. Parecía que ya habían decidido por mí. Contra mi intuición, acepté. Supongo que aún cargaba esa necesidad tonta de complacer, de no ser el egoísta. Me repetía que serían unas semanas y que luego podría seguir con mi vida. Así que entregué las llaves con la sonrisa forzada de alguien que no tiene alternativa. Lo que siguió fue una transformación silenciosa, casi imperceptible, pero devastadora. En menos de 2 semanas, el apartamento que había elegido con tanto cuidado dejó de parecer mío. Mi hermano cambió la ubicación de los muebles, colgó cuadros familiares, y hasta trajo su enorme televisor sin preguntarme. Su esposa redecoró el baño y quitó las cosas que yo ya había comprado. Cuando fui a recoger unas cajas, noté que mis libros ya no estaban en la repisa donde los había dejado. Estaban guardados en bolsas negras, en una esquina. Es para que los niños tengan más espacio, dijo Lorena, como si me estuviera haciendo un favor. Cada vez que decía que iría a revisar algo, me encontraba con alguna excusa: los niños están dormidos, mañana salimos temprano, justo hoy no es buen día. Lo temporal se alargó. Un mes se volvió 2, y luego 3. Mis cosas seguían guardadas, mis planes suspendidos, y mi voz, completamente ignorada. Cuando preguntaba hasta cuándo se quedarían, la respuesta era ambigua. Hasta que se estabilicen. Hasta que encuentren algo. Hasta que la situación mejore.
Yo, mientras tanto, vivía en un pequeño cuarto alquilado, con mis cosas apiladas en cajas, mientras el hogar que construí con tanto esfuerzo era invadido por una familia que no era la mía. Y lo más doloroso era que mis padres lo sabían. Y lo permitían. La gota que colmó el vaso no fue un grito ni una discusión. Fue un silencio. Uno espeso, de esos que pesan más que cualquier palabra. Habían pasado ya 6 meses desde que mi hermano y su familia se instalaron temporalmente en el apartamento. Yo, en cambio, seguía en una habitación rentada, cada vez más asfixiado, sintiéndome como un extraño en mi propia historia. Una noche, cansado de morderme la lengua, llamé a mis padres para ponerle un punto final. Necesito saber cuándo piensan irse, dije, con la voz más firme que pude reunir. Ya han pasado 6 meses. Este lugar era para mí. Ustedes me lo prometieron. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, la voz de mi padre, tranquila pero implacable. Tu hermano y los niños están bien ahí. Ya están adaptados. No creemos que moverlos ahora sea lo correcto. Sentí como si alguien me hubiera desconectado del mundo. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, apenas entendiendo lo que acababa de escuchar. Estamos diciendo que, después de pensarlo mucho, decidimos que lo mejor es que ellos se queden ahí. Tú aún no tienes familia, hijo. Ellos sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Esa frase se me clavó en el pecho. ¿Mis esfuerzos, mis sacrificios, mi ilusión, no contaban? ¿Ser soltero me hacía menos digno de tener un hogar? No discutí más. Solo colgué. No confiaba en lo que pudiera salir de mi boca. Durante los días siguientes, fui un espectro en mi trabajo. Comía sin sentir el sabor. Dormía con pesadillas. Nadie entendía por qué estaba tan apagado. ¿Cómo explicarles que la gente que más se supone que te ama te puede traicionar con una sonrisa en la cara? Fui a ver el apartamento en persona, sin avisar. Lorena me abrió la puerta con esa expresión de sorpresa incómoda, y los niños corrían por el pasillo como si fuera su hogar de toda la vida. Ya no quedaba nada mío allí. Las paredes estaban decoradas con sus fotos, su estilo, su vida. Hasta el felpudo decía, Familia Gómez. Sentí un vacío inmenso. Como si me hubieran arrancado una parte del pecho. Me quedé en la puerta. No entré. Solo pregunté. ¿Puedo saber cuándo piensan buscar otro lugar? Ella se encogió de hombros. Eso deberías hablarlo con tus padres. Ya no es decisión nuestra. Y ahí lo entendí, nunca fue decisión mía. Habían tomado algo mío, lo envolvieron en excusas y después me lo quitaron sin el menor remordimiento. El hogar que me prometieron era solo una ilusión. Una promesa rota escrita con tinta invisible. Desde ese día dejé de llamar. Dejé de ir los domingos. Dejé de sonreír por compromiso. El lazo con mis padres se tensaba, y yo comenzaba a pensar si valía la pena seguir sosteniéndolo. Porque si el precio de ser parte de esta familia era seguir cediendo, entonces ya no quería pagar más. Pasaron algunas semanas en las que traté de enfocarme en mí. Volví al gimnasio, retomé un curso en línea, incluso empecé a salir con alguien. Había aceptado que el apartamento ya no era mío, aunque el dolor no se había ido, y estaba tratando de hacer las paces con esa pérdida. Pero como suele pasar con las cosas no resueltas, la herida volvió a abrirse, de la peor manera. Fue un viernes al mediodía cuando recibí una notificación del banco. Una alerta de cobro por cuotas atrasadas de un crédito hipotecario. El remitente era el banco con el que mis padres habían gestionado el préstamo para el apartamento. Un préstamo que, según ellos, era solo una formalidad para ponerlo a mi nombre. Lo abrí incrédulo. No solo había una deuda considerable acumulada, sino que los intereses comenzaban a crecer. Marqué de inmediato a mi padre. ¿Por qué estoy recibiendo notificaciones de pago del apartamento? Un silencio denso. Hijo, eso está a tu nombre. Siempre dijimos que era una inversión familiar, pero legalmente tú firmaste el crédito. ¿Y por qué nadie me está pagando lo que me corresponde? Tu hermano tiene muchos gastos con los niños. No puede. Pensamos que tú podrías asumirlo un tiempo, hasta que las cosas mejoren. Tuve que sentarme. ¿Me estás diciendo que, además de quitarme el apartamento, también esperan que lo pague? No es así, vaciló. Solo hasta que se estabilicen. Me reí. Una risa amarga, hueca, sin alegría. ¿Te escuchas? ¿Te das cuenta de lo que me están pidiendo? No hagas un drama. Es solo dinero. La familia lo vale. Solo dinero. Me había pasado años ahorrando para ese lugar, firmé papeles porque confié, invertí parte de mi sueldo, y ahora, ni siquiera tenía el derecho a entrar sin avisar. Y aún así, querían que yo pague por algo que usaban otros, que lo vivían como suyo. Llamé a mi banco. Consulté con un amigo abogado.
Efectivamente, la deuda estaba enteramente a mi nombre. Yo era el responsable legal. No había contrato de préstamo entre mis padres y yo, nada por escrito. Solo la palabra. Ese día no dormí. Di vueltas en la cama pensando si debía seguir pagando por evitar un conflicto mayor, si debía ceder, otra vez. Pero algo dentro de mí se rompió. Algo que llevaba tiempo fracturándose, pero que hasta ese momento se mantenía de pie por inercia, mi paciencia. Estaba harto. Harto de ser el que cede. El que se calla. El que paga los platos rotos de una familia que hablaba de amor mientras me despojaba de lo mío. Y aunque aún no sabía cómo, esa noche decidí que no seguiría pagando una deuda que no me correspondía. Ni económica, ni emocional. Al día siguiente, marqué el número de un abogado. Recuerdo que mis manos temblaban cuando llegué a la oficina del abogado. No por miedo a él, sino por lo que significaba estar allí. Sentía que estaba cruzando un umbral invisible. Uno que separa a los hijos obedientes de los adultos que se hartaron. El abogado, un hombre de mediana edad con mirada afilada y tono neutro, revisó los documentos en silencio. Le mostré el crédito, las escrituras, los pagos atrasados. También le conté, a grandes rasgos, lo que había pasado. No necesitó oír mucho para entender la situación. Tú eres el titular legal, dijo, apuntando con el bolígrafo sobre el papel. Y el único responsable ante el banco. Asentí. Lo sabía. Lo había leído ya en la notificación. Pero, continuó, si ellos no tienen ningún contrato de cesión, alquiler o usufructo contigo, están ocupando ese inmueble sin un derecho formal. Técnicamente, puedes iniciar un proceso para que desalojen. No contesté enseguida. Sabía que tenía ese derecho, pero otra cosa era ejercerlo. ¿Demandar a mi propia familia? ¿Convertirme en el malo? ¿Ser el hermano que echó a su sobrino de su casa? Pero, ¿qué clase de familia permite que alguien que ama viva ahogado, pagando por algo que ni siquiera puede tocar? Le pedí al abogado que redactara una carta formal, con tono firme pero respetuoso. No quería empezar con una demanda, sino con una advertencia clara. El documento indicaba que, si no asumían los pagos o desocupaban el apartamento en un plazo razonable, se iniciarían acciones legales. La envié por correo certificado, y también en digital. Al día siguiente, mi madre me llamó. Estaba llorando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo que ellos habían hecho por mí. Esa frase me encendió como fuego. ¿Y tú puedes decir eso sin una pizca de culpa? ¿Después de lo que me quitaron? No te quitamos nada. Solo se lo dimos a quien más lo necesitaba. ¿Y yo no necesito nada? ¿Mi esfuerzo no vale? ¿Mis planes no existen? Hubo un silencio largo, denso. Sentí como mi garganta se cerraba. Nunca había hablado así con mi madre. Siempre fui el hijo tranquilo. El que decía sí, está bien para evitar conflictos. Papá está muy decepcionado, dijo finalmente. No esperábamos esto de ti. Y yo no esperaba que me dejaran solo, mamá, respondí, sin gritar, sin llanto. Solo verdad. Pero aquí estamos. Colgó sin decir adiós. Las semanas siguientes fueron un vendaval. Mi hermano me escribió un mensaje largo acusándome de egoísta, de arruinarle la estabilidad a sus hijos. Incluso algunos primos me hablaron para decirme que quizás me estaba pasando. No respondí. Yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Poner límites no es falta de amor. Es respeto propio. Y después de años siendo el que se calla, por fin sentía que estaba recuperando algo que me pertenecía, mi voz. El plazo que les di vencía en 30 días. 30 días para hacerse cargo de la deuda o desalojar el apartamento. Durante ese mes, no pasó un solo día sin que dudara de mí mismo. Cada mensaje que recibía de mi madre, cada llamada no respondida de algún pariente, cada silencio de mi hermano se sentía como un peso más sobre mis hombros. ¿De verdad estaba haciendo lo correcto? ¿No estaría rompiendo algo que no podría volver a unir? Pero cuando volvía a ver los documentos del banco, cuando revisaba mi cuenta vacía o las paredes manchadas de humedad de la habitación que rentaba, recordaba por qué había llegado hasta ahí. Nadie más iba a defenderme si no lo hacía yo. A los 29 días, recibí un correo del abogado de mi hermano. Un tono casi burlón disfrazado de formalidad. Decía que no pensaban desalojar, que ellos también habían invertido en el apartamento y que, si había que ir a juicio, iríamos. Respiré hondo. Tenía miedo, sí. Pero también tenía dignidad. Y ya había sido pisoteada demasiadas veces. Firmé la autorización para que mi abogado presentara la demanda. El proceso fue lento. Doloroso. Lleno de frases punzantes y miradas heladas en reuniones familiares que ya no eran tales. Mis padres dejaron de invitarme. Se corrió la voz, y pronto fui el villano de la historia para gran parte de la familia.
Pero algo extraño comenzó a pasar en mí, por primera vez, no me importó tanto. No estaba actuando por rencor. Era justicia. Era consecuencia. Era yo recuperando lo que tanto me costó. 3 meses después, el juez emitió una resolución provisional. Debían desalojar en un plazo de 60 días. No era una victoria completa, pero era un avance. Mi abogado me recomendó negociar directamente una salida amistosa. Que si querían irse antes, yo no les cobraría retroactivamente el uso del espacio. Accedí. Mi hermano no me miró a la cara cuando vino a dejar las llaves. Lorena, mucho menos. Los niños solo me miraron con curiosidad, sin entender nada. Nadie me dio las gracias. Nadie se disculpó. Y eso estuvo bien. No necesitaba sus palabras. Necesitaba cerrar esa puerta. La primera noche que dormí en el apartamento fue extraña. Había silencio. No había fotos en las paredes ni olor a comida. Pero era mío. Después de todo el ruido, finalmente, silencio. Finalmente, paz. Me senté en el suelo con una taza de café. No era la vida que había planeado exactamente, pero era mi vida. Con cicatrices, sí. Pero también con fuerza. Aprendí que decir no a veces te hace enemigo de aquellos que se beneficiaban de tu silencio. Que poner límites duele, pero es necesario. Que el amor, sin respeto, es solo una cadena. Esa noche dormí en el suelo, sin cama, sin cortinas, con cajas aún cerradas, pero con algo que hacía mucho no sentía. Libertad. Pasaron semanas desde que volví a habitar el apartamento. Aunque era mío legalmente desde hace tiempo, recién ahora lo sentía verdaderamente como un hogar. No por lo que tenía dentro, sino por lo que representaba, un lugar donde no tenía que justificar mi presencia. Un espacio donde podía respirar sin sentirme observado, juzgado o usado. A veces me encontraba en el sillón mirando el techo, sin hacer nada, simplemente saboreando el silencio. Me sorprendía llorando sin razón aparente, no de tristeza, sino de alivio. Era como si mi cuerpo, por fin, pudiera soltar todo lo que había aguantado durante años. Mis padres no me hablaban. Mi hermano, mucho menos. Algunos primos y tíos me eliminaron de sus redes sociales, otros me mandaron mensajes pasivo-agresivos hablando de cómo la familia ya no significa nada. Supongo que esperaban que, como siempre, yo fuera el que callara, cediera, perdonara. Pero esta vez no. Esta vez yo elegí perder el rol que ellos me habían asignado. El hijo que aguanta todo. Y sí, duele. Nadie te prepara para perder la imagen que tienes de tus padres. Para aceptar que el cariño que te daban tenía condiciones. Que el amor que recibías estaba ligado a tu utilidad. Recibí llamadas esporádicas. Una vez fue mi madre, llorando. Dijo que me extrañaba. Que la casa estaba vacía sin mí. Pero cuando mencioné que esperaba una disculpa, guardó silencio. Luego dijo, no creí que te ibas a poner así por un apartamento. Así. Por un apartamento. Como si no fuera el símbolo de todo lo que nunca valoraron en mí. Esa fue la última vez que hablamos. A veces me pregunto si exageré. Si quizás pude haberlo manejado de otra forma. Pero luego vuelvo a las imágenes de mí mismo, cargando muebles, comprando pintura, firmando papeles con confianza ciega, escuchando a mi padre decir, es tuyo. Recuerdo lo solo que me sentí mientras otros vivían lo que era mío. Y entonces me doy cuenta, no fue por un apartamento. Fue por respeto. Por años dejé que me hicieran sentir menos porque no tenía pareja, porque no tenía hijos, porque era más callado, menos brillante, más fácil de manejar. Pero esta vez decidí que yo también importo. Que mis sueños son válidos. Que si no me defiendo yo, nadie lo hará. Una amiga vino a visitarme hace poco. Al ver el apartamento, dijo, qué paz se siente aquí. Y tenía razón. Había paz. No por el silencio, sino por la ausencia de culpa. Por la presencia de mi voz. Perdí muchas cosas. El cariño fácil, las reuniones familiares, las fotos grupales. Pero gané algo más valioso, libertad emocional. Y una certeza profunda de que no estoy dispuesto a traicionarme por encajar en una idea rota de familia. A veces perderlos fue lo que me salvó. Y si ese fue el precio de liberarme, entonces lo pagaría otra vez sin dudarlo.